Seguimos en Coma Casa con nuestro colaborador Iván Valverde y su invitada, la cantautora Gem. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Iván, como siempre, encarando ya la recta final, ¿no? Aquí estamos, sí. La verdad es que me da un poco de penita porque esto pasa muy rápido. Ya el lunes se emite el programa 8, donde estará Gemma Baño, Gem, artísticamente, y L'Época, de aquí de Castellón. Y bueno, la verdad es que... Un nivelazo, ¿no? Nivelazo, yo estoy flipando. El nivel que hemos, además luego lo escucharemos, que ya habéis visto la guitarra, y el nivelazo de invitados. La sorpresa ya se ha desvelado. Es verdad. No, pero ya se había visto en el plano general, ¿no? Claro, por eso lo digo, no la podíamos esconder detrás del sofá. Pero está guay que quede ahí porque es como una invitada más, ¿no? Al final la música siempre está presente porque la música en directo es imprescindible, como siempre digo, y la cultura es segura. Entonces, pues encantados y nada, con la cabeza ya en nuevos proyectos y a tope. Bueno, ¿y cómo ha sido grabar con Gemma? Pues increíble. La verdad es que ella vino con su compañero Tony Carrillo, ¿verdad? Vino a la guitarra y bueno, ella dice que Tony trajo muchos trastos, pero en realidad lo que trajo fue mucho talento. Probaron enseguida, sonaba espectacular, ya lo veréis el lunes. Y bueno, encantados, porque cuando viene gente interesante, pues lo único que puedes hacer es poner las herramientas para que se muestre y muestre su arte. Bueno, Iván, como siempre, supongo que nos habrás traído el vídeo promocional, ¿no?, del programa del lunes. Ya sabes que la promoción es la promoción y lo primero es la promoción, así que vamos a ponerlo ahí. Vamos a verlo, ¿no? Dentro del vídeo, Àlex. Estem ya a tocan dels Nadals. Muy buena nit, Gemma, ¿qué tal? Muy buena nit. Llevamos unas cuantas en el bar, hablamos hasta hebreo, o sea, es una cosa que... vamos. La búsqueda de ese estilo propio que te identifique. Venga, que te folquen a ti también. Que te folquen. Converses live, muy buena. Bueno, ahí teníamos ese vídeo promocional de Converses que sale los lunes a las 11:15 aquí en Televisión de Castelló. Y si te parece, Iván, vamos a darle ya el protagonismo a nuestra invitada, a Gem. Que además hay que agradecérselo encarecidamente porque ha hecho un periplo para venir desde su pueblo hasta aquí, increíble, ¿eh? Sí, o sea todos los cercanías me he recorrido. Bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias aunque haya costado un poquito, pero lo importante es que ya estamos aquí para disfrutar de tu música y de tu entrevista. Bueno, ¿cómo ha sido grabar con Iván y ese programa de Converses? Él me lo propuso y justo esa semana tenía algún día libre y bueno, se vino Tony, que eso también pues es un gusto para mí y si es para promocionar de algún modo el disco, pues le suma mucho. y bueno, pues hicimos 2 canciones y fue un gusto pues estar allí con un proyecto tan chulo que al final lo que trata es demostrar o dar a conocer a gente que hacemos cosas. Me parece genial, la verdad que sí, por eso estamos aquí con Iván promocionando también su programa y promocionando la música en directo y la cultura. Exacto. ¿Habías podido volver a subirte a los escenarios? Porque algunos de los que han venido, los invitados, era la primera vez que podían volver a subirse a un escenario y me gusta que me cuenten un poquito. Pues he tenido la suerte, se lo estaba diciendo a él también, pues durante el verano sí que es verdad que algunos municipios y algunos actos culturales sí que han ido hacia adelante con todas las medidas de seguridad y yo el 4 de septiembre ya toqué en Montesa, un bolo con banda y algún dúo aquí en Castellón en el Trobam, que bueno, apostaron mucho por hacerlo de forma segura, pero casi que era una apuesta más por los músicos que por el público, porque en realidad, pues como beneficios, una cosa que está pensada para multitudes, gente, ¿no? Reducir el beneficio para poder hacerlo también se agradece. Para poder dar la oportunidad, sí, ¿no?, a los también cantantes. se agradece mucho y bueno, pues bueno, dentro de todo lo malo sí que he podido tocar y cada vez que tocaba era como estaba contenta, sí, porque a ver, era un premio cada vez que tocaba, pero bueno, es verdad que muchos compañeros no están tocando y bueno, y muchos vuelos también se han caído. Yo tenía otro ahora el 12 la semana pasada aquí en Benlloc y se ha caído pues por razones de seguridad, pero bueno, esperemos que pase pronto. Al final la música también es un poco un refugio, ¿no?, para todo lo que está pasando. Para mí sí, vull dir, és que al final jo a vegades no trobo la forma de refugiar-me i quan faig un concert és que ahir estic tot aquest temps sense pensar en mi, en els meus problemes o en altres problemes del treball
i és un refugi per a tornar en les piles recarregades. Sí. Això t'anava a dir que pots parlar en valencià, que som una comunitat jo bilingüe, i com que Gemma i jo parlem en castellà... Jo l'he mirat a ell i m'he passat, i l'he mirat a ella i m'he passat. Però bueno, això és habitual en les converses. Sí, la veritat és que sí, no tenim cap problema. En les converses. Converses. ¿Has visto He hecho ahí? la promo. Bueno, Gemma, ¿y qué temas nos puedes adelantar que tocas en Converses? Pues uno de ellos es Zona Electromagnética, pues que habla de eso, de ahora justo, es que el disco se hizo antes, pero hablaba de las relaciones a distancia y cómo, porque el disco habla de tecnología en realidad, a veces de forma positiva y otras no tanto, pero en este caso, en Zona Electromagnética sí es positiva porque facilitan la comunicación y una historia de amor a distancia. Bueno, es como si hubieses tenido ahí una... Cuando escuches una electromagnética, Gemma, te vas a ir con esa canción en la cabeza y te va a durar 2 días, te lo digo. Ojalá. Bueno, ¿y cuándo decidiste dedicarte al mundo de la música? Porque ya llevas muchos años, ¿no? Y mucho recorrido. Llevo algunos, pero pues eso, más seriamente desde el 2017 que saqué el disco anterior, Dende Lleo, y anteriormente hubo una maqueta, pero bueno, la maqueta era una recopilación de temas anteriores que se habían ido quedando y también como una prueba mía de ver si realmente el feedback, ¿no? De si a la gente le gustaba o no, y luego con Dende Lleo sí que salió bien y bueno, pues aquí estamos con Satellite, que se estrenó justo el 29 de noviembre del 19. Lo presenté el 7 de febrero y ya no toqué más hasta el 4 de agosto. Para que repose, Sí, ¿no? la cosa va a estar ahí paraeta hasta que... Nos has contado un poquito tu trayectoria en el mundo de la música, pero ¿empezaste desde pequeñita o por alguna...? ¿Por qué te dio por la música? ¿Por tocar la guitarra? Mira, como hay gente que pinta, yo no tengo una formación musical como conservatorio, no la tengo, pero sí pues aprender a, y sí que, autodidacta, ¿no? Sí, pero sí que claro, obviamente vas a clases, si no te vas quedando muy te limita a no saber. Claro. Entonces, bueno, pues sí que he ido aprendiendo, pero cantar, pues eso, 15, 16, pero para mí, que yo era muy tímida y... O sea, para ligar. Para ligar, no, perquè no ho ensenyava jo a ningú, però... Se quedava a un calaix, no? A la teva habitació. Sí, ligar no, massa vergonya. Igual que tu, així com a casa, que fas un programa de televisió al teu salonet, ¿no? Claro, pero a mí ya no me hace falta. Exacto. Bueno, Gem, ¿y utilizaste el confinamiento también para componer? Porque ya que eres compositora también, sí. Pues supongo que te refugiaste, como bien decías. Pues la verdad que lo confieso que no. Porque pensé, si luego hago... Pero que igual si hubiera salido una canción habría estado contenta, pero porque ya cuesta que salgan y si te gusta pues mejor. Pero pensé, luego voy a hablar de este tema y al final va a ser una canción que voy a querer olvidar. Y en base pero también es que fueron 3 meses y yo sí que soy trabajadora social y sí que estaba trabajando y para mí fue muy duro, muy difícil la parte de salir a trabajar porque sí que teníamos que ir, hacíamos turnos de días de teletrabajo, pero sí que teníamos que ir. Claro, y las llamadas y la atención fue muy intenso. Entonces, cuando volví a casa... Querías desconectar, sí, ¿no? Sí, no fue difícil. A ver, la gente que ha hecho trabajo esencial, pues también para cualquiera serían momentos difíciles, pero en servicios sociales sí que fue muy intenso. Ah, me imagino con mucho trabajo, mucha carga de trabajo, porque a ratos había mucha demanda de cosas que incluso éramos insuficientes. Muy difícil, pero bueno. Bueno, pues nada, estuviste ahí con tu labor, ¿no? Y la música se quedó un poquito ahora más apartada. Quiero volver, ahora sí quiero. Si hay un segundo confinamiento, lo tengo ya todo pensado. Ah, sí, ya lo tienes todo planificado. Ya me he comprado el micro y todo para grabarme. Ya se ha cogido la excedencia en el trabajo. Pero yo espero que no lo haya y que solo lo haga. No, por favor. Esperemos que no, que no nos encierren. Que no nos encierren otra vez. Pero lo tenía pensado, digo, yo el segundo escribo. Bueno, Gem, ¿y cómo definirías tu música? Es una pregunta a veces un poco polémica, pero bueno, depende también del artista. La definiría, bueno, no sé, en este disco, es que cada disco habla un poco de algo distinto y en este sí que mi idea era hacer un disco más bailable, porque a mí cuando voy a un concierto lo que me gusta también es pues eso, desconectar y bailar, aunque a veces no, a veces hay días que quieres uno de llorar o una canción para el coche, para el camino. Tenemos una definición para ese tipo de música que es cortavenas. Yo tengo una. No. Cortavenas no, Cortavenas es de Andrea. A mí me gusta, Cortavenas yo soy Cortavenas es de Andrea Alcalá y
de los que se definen. Pero yo para Gem yo tengo una definición, que no sé si le gustará o qué, pero yo la voy a contar. Yo te la sé. Y es electromagnética. Vale, sí. ¿Te mola o no? Sí, me mola. Sí. Sí, así. Productor de programas y etiquetador de músicos. Muy bien, ella me estaba ahí contando hasta que me peguen. que quería hacer, bueno, que había conseguido hacer un disco, ¿no? Más bailable. Más bailable último. que los anteriores, pero por esa razón, porque a mí me gusta, pues cuando voy a un concierto, bailar y desconectar. Ahora no podemos bailar, ahora estás haciendo tú el concierto y ves a la gente ahí sentada. Seria, con mascarilla. Es muy raro, Sí, te chocó la primera vez que te subiste al escenario. Es muy raro, espero que pase pronto porque yo ahora aprovecho, ahora no, pero hasta que he tenido una situación así complicada, pero anteriormente sí que aprovechaba cualquier momento para bailar. Es lo único que no podemos hacer. Ahora bailamos en estático. Sí, como digo yo. terrible. Yo lo he hecho toda la vida. Es terrible. Se me da súper bien Yo he hecho toda la bailar. vida en la barra. Para bailar con lo que me costó y luego la gente no puede bailar. Qué fuerte, ¿eh? Yo bailo en estático toda la vida al lado de la barra. Pues ahora hay que hacerlo por necesidad. Por necesidad, bueno, ni siquiera en la barra, porque... Ni siquiera, porque tampoco les dejan vender. Tampoco se puede. No, exacto. No. Bueno, Gem, ¿y qué referentes tendrías a la hora de, bueno, no sé, por un lado a lo mejor a la hora de componer y luego quizá escuchas otro tipo de música? De porque todo. Yo ayer enviando un audio se me coló una ranchera que estaba escuchando por Spotify y la chica me dijo, yo no sabía que tú... Digo, yo eso y todo. No sabía que eres fan de Bertino Osborne, te dijeron, ¿no? No era Bertino Osborne, pero era más tradicional. Pero escucho de todo, porque hay veces que te abre ideas o cosas que a lo mejor tú no te planteas, pero referencias, no sé, Zahara, Carmen Boza, un poco Alice Wonder. Busco femeninas porque al final, en cuanto a tono, se acerca, y también porque me gustan, pero bueno, por ahí va. Pero ahí luego van escuchar los de tiros. todo, rancheras. ¿Siempre cantas en valenciano? ¿O Pues, tienes alguna en castellano o en inglés? En la maqueta había temas en castellano, pero claro, algunos eran muy antiguos, eran canciones antiguas que yo había ido haciendo y De la época de la habitación, ¿no? de la época de la habitación, que las referencias pues tenía más referencias de cantautora en castellano y al Claro. final Te tiendes enganchas, ¿no? a reproducir sin querer. Y luego desde Dende yo sí que incluí una en castellano, pero también, no sé, me sale más fácil componer en el idioma que yo hablo. Claro. Entonces, pues Normal. al final, si salen como vengan bien, ¿no? Pero sí, me resulta más fácil. No vamos a descartar un tema porque no sea en valenciano o en castellano, ¿no? Si sale, pues oye, para adelante. Sí, exacto, sí. Esa és defenderlo. la idea, però me resulta més fàcil, tinc més vocabulari o més fluid. Sí. Claro, es normal. Bueno, ¿y cómo ves el panorama musical respecto a solistas o grupos que cantan en valenciano aquí en la Comunitat Valenciana? ¿Cómo lo ves? Pues jo crec que estava havent un bon moment. Esperemos que siga, ¿no? Sí, també és molt ric la música en valencià, que l'etiqueta de música en valencià, música que se fa sí, al final, i hi ha de tots els estils a un nivell de qualitat molt bones que jo vaig a veure o col·labores o fas, i és increïble, o sigui, hi ha projectes i grups que sonen molt bé i bueno, espero que puguen seguir sonant. Segur que sí, i els recolzarem i farem programes. En molts estils, perquè hi ha de tota clase Eso te iba a de decir, estils. que etiquetamos música en valenciano Sí, por encajarla en algún grupo, pero luego dentro de la música en valenciano Sí, i cada vegada més estils. tenemos un montón de estilos diferentes. Sí, i a vegades les etiquetes fan que si tu t'agrada determinada música no l'escoltes i després trobes grups que igual és la mateix estil que en castellà, però tu... Bueno, tota aquesta història, no? Però Sí. Claro. que Hi ha molt és de molt ric. hi ha molt de prejudici a vegades, no? Sí. Eso te quería ahora, enlazando un poco con lo que estabais hablando, quería preguntarte si tú crees que te ha perjudicado, porque algunos artistas me lo han llegado a decir, si crees que ha perjudicado a tu carrera o tus proyectos a la hora de cantar en valenciano, o si crees que al contrario puede ser como algo novedoso en lo que te puedes abrir camino. Pues todo puede ser. Depende, ¿no? Depende. A mí, no lo sé, yo lo hago sin pensar mucho en eso. Es verdad que si cantas en castellano, pues puedes llegar a más gente, pero es que yo escucho canciones en todos los idiomas, no, y si me gusta ya busco la traducción a ver qué estoy cantando. Pero, Eso es importante. Sí, no, algo entenc. Però jo què sé, no sé. Crec que sí i crec que no, perquè
També jo a vegades penso que la llengua li dec algo i cantar en valencià és una forma de tornar-li-ho, però ho faig per mi. Vull dir, I també és fomentar-lo, no? Si la música al final és un llegat cultural, si tu cantes en valencià també és un llegat a la llengua. És com, jo no ho pense això, però bueno, sí que hi haurà qui ho pensarà, però tot està bé al final, jo crec que si tens una cançó en castellà la fas i si arribes a més gent guai i després pots tornar, és que res és per a sempre. Jo no havia fet mai televisió en valencià i en converses m'he estrenat i bueno, també és veritat que a la vista està que li pegué cada pata al diccionari. No, tu parles Pero bueno, al final... Bueno, al final un poco etiquetar la música, lo que hablábamos, que tampoco, ¿cuánta gente habrá que escucha canciones en inglés y que a lo mejor no sabe lo que significa esa canción? Una en italiano y yo no sé lo que dice, pero en España el 70%, ya te lo digo. Por eso te digo que realmente tampoco sé al nada, final yo también escucho, bueno, música portuguesa, porque yo también hice un Erasmus en Portugal, pero puedo escuchar música de todos los estilos. Sí, a mí se me pone el viernes novedades en italiano y novedades en portugués porque escucho alguna. Y entonces digo, ves, pues yo no sé ni lo que dicen, pero está guay. Sí, la verdad, un poco el mensaje que intentamos trasladar es ese, que da igual, ¿no? En qué cantes, en valenciano, en castellano, que al final fluya y ya está. El mensaje... Cuando escuchas música en portugués, ¿te lleva a aquella época del Erasmus o no? Bueno, siempre lo piensas, ¿no? De alguna manera. Para bien y para mal, siempre no, para bien siempre. Fue una experiencia increíble, así que no tengo malos recuerdos. Hombre, tú te has pasado bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hay que disfrutar de la música y de la vida, por supuesto. Por eso estamos aquí. Erasmus. Y desde luego también es verdad que también una de las cosas que yo quería hacer era que ya que estaba en otro país, descubrir la música de allí. Claro. El fado, por ejemplo, es algo muy típico y claro, era como es algo tan triste, suena todo tan el rato nostálgico. todo romántico. Yo no sé si hacen canciones que no sean románticas. Yo tengo que investigarlo. No, también hay. ¿Habrá rock en portugués? Es que seguro, ¿no? A mí me suena todo súper romántico. ¿Habrá rock en portugués? Digo, tiene que haber rock, ¿no? Sí, de hecho, además, les gusta mucho también ese estilo de música rock y de estilo... importado, a lo mejor. No, también hacen rock, claro que sí. Igual que en valenciano tenemos a raperos, pues te pongo deberes. A la semana que viene... Vamos a buscar. Búscame una canción de rock en portugués, va. Vale, te buscaré rock en portugués. Seguro que me la... Bueno, tu último trabajo, que nos lo traes aquí, este último disco que es Satélites, ¿qué nos cuentas en este disco? Pues eso, un poco... Bailar, ¿no? Bailar, pero... Bueno, algunas no, pero... No, hay mensaje, ¿eh? Hay mensaje positivo y la idea era ser un poco más crítica que en el anterior, que era todo más amor, más refugio mío de por ahí contar cosas, pero pues bueno, he metido un poco de Gran Hermano, de la vigilancia. Todas las canciones giran eso alrededor de la tecnología. Y bueno, pues algunas hablar de personas que han creado cosas tecnológicas de las que no nos acordamos, o esa en alguna. Luego, pues por de la por, pues cómo cedemos nuestra privacidad a cambio de seguridad, o de yo que sé que estamos un poco en ese punto, pero otras no, otras pues facilitan que la historia pase. Otras se enamora de un robot, pero siempre la tecnología está, porque al final me gusta la idea de que el disco gire alrededor de un concepto, porque luego todo va más sencillo, hasta la ropa que te pones. La que se enamora de un robot. Lo tienes todo pensado, Sí. La que se enamora de un robot es la que te digo que se te va a quedar aquí el estribillo en la cabeza 3 días, ¿eh? Estoy pensando en... Bueno, luego la escucharé. No cantaré yo porque le arruinaremos la carrera, pobre chico. No. Estoy pensando en un disco ahí rollo Black Mirror, ahí como pues un poco sí, turista. Me inspiré mucho en Black Mirror. Ah, sí, claro, mira, pues lo he dicho por decir, porque todavía no he tenido posibilidad de escuchar el disco. Y de hecho, el título, yo pensaba que era el mejor, pero ¿cómo voy a poner algo así? ¿Querías ponérselo? No, pero Black Mirror, pero en valenciano. Quería encontrar un título muy referencia a Black Mirror, porque es lo que la tecnología es lo que reflejas tú. Lo que es tu reflejo, ¿no? Claro, lo que tú ves en la pantalla. El titulazo, pero al final puse satélites porque somos nosotros los que orbitamos. Pero no, también está bien visto eso, ¿eh? Sí, pero no conseguí un Black Mirror. Bueno, para el siguiente disco. Para el siguiente disco haremos ahí una lluvia de ideas. Y apúntate otro tema que te va a gustar a ti, que se llama Toxicidad también. Perfecto. Con mensajito, estas son las canciones igual que cantas, ¿no? Sí. Las promociones. Aparte de ello. Pues ver el programa y así. Hombre, ya sería hora que de 8 programas, ver uno estaría guay. Que no me llega la señal a mi casa, pero yo ya lo he pedido para activa y por pasiva. Televisión de Castelló se ve por internet, Gemma. Ya, pero a veces el enlace falla, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? ¿Y el Facebook también?
No, el Facebook no, pero es que me he quitado de redes sociales, de Facebook Ya, y ya, tal. Solo sigo Instagram. Bueno, volvamos a nuestra invitada, no me líes. Sinvergüenza. Bueno, Gem, una pregunta que me gustaría hacerte de este disco. Supongo que te gustan todas las canciones, además las has compuesto tú, pero si te tuvieses que quedar con una sola de ellas... Yo Passengers. Ah, mira, ¿ves? A ver, pensaba que iba a decir, es que estos son como un hijo, no sé qué. No, yo lo tengo claro. Lo tiene muy claro, ¿eh? Me ha llamado la atención. No sé por qué. También fue la última que... de las últimas que compuse, y es como cuando encuentras una forma de componer que te... Porque claro, algunas tienen más tiempo, a lo mejor el disco salió en 2019, pero lo estuve haciendo todo el año anterior, entonces bueno, pues algunas fluyen, otras las buscas, porque yo tenía robótica y me iba tachando los temas y tenía que buscarla, otras surgen, pues Passengers surgió y cuando surge es más guay. Claro, es más, ¿no? Es más natural. Espontáneo, más natural. A mí me gusta este sesión de promoción en Coma Casa, que yo le he rebautizado a Coma Verses. Estamos en Coma Verses, porque es una manera de complementar el programa Converses, Live from Burriana. Esto es como la precuela de Converses, ¿no? Mira porque siempre, ya que tú no quisiste venir a colaborar a Converses porque eres una reputada periodista y hubiera ido en contra de tu trayectoria, mezclarte conmigo, pues he venido yo aquí a hacer la precuela y así siempre me entero de cositas que en el teatro, pues por las prisas, pues no... Sí. Sí que es verdad, sí. Bueno, Iván, nos habías traído otro vídeo, ¿no? Sí, por supuesto. Es que antes de que se me olvide... Tú ya sabes que yo estoy intentando lanzar un programa B de Converses, que lo ha creado mi equipo. Desde aquí un beso, os quiero, chicos. Gino, Josep, Chema y Rafa y Ainhoa, que se llama Conserves, ¿no? Que es la cara B de Converses, ¿no? Pues vamos a ver la promo. Traído, ¿no? Vale, vamos a ver la promo porque estoy intentando venderlo. Eso que quede claro desde aquí, vale, pues a Televisión de Castelló o a Netflix. Y luego recordamos que la semana que viene cambiaremos el horario. Correcto. Ya lo lanzas para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. Venga, Conserves. Te lo tengo dicho, Ainhoa, te estás juntando mucho con esta gente. Bona nit, benvinguts a Converses Live from Burriana. Conserves Live from Burriana. Otra vez. Bona nit, Gino. ¿Qué tal? Com estàs, bé? Bien. I fins així el programa d'avui. Ben tornats, amics de Conserves. Tinc un parell de preguntes que fer-te que probablement siguin una miqueta incòmodes. Cuéntame. Pero bueno, tú si vols me les contestes y si no vols, pues Sí, no me les la contestes. mascarilla esta me la puedo quedar también. Ten cuidado, que te puedo meter un bofetón, Perquè la cultura segura i la música en directe és imprescindible, que sigui, no? ¿La ropa me la puedo quedar? Tengo que decir que esta promo de Conserves me suena mucho, ¿no, Iván? No sé por qué te sonará, la verdad. Bueno, efectivamente sí, es la misma promo de la semana pasada. Pero es que, hecho claro, los deberes a tope, ¿eh? Total, no, es porque piensa que cuando se vende un proyecto televisivo, tú ya lo sabes, se graba un piloto, ¿no? Entonces, esta promo de Conserves es el piloto de Conserves. Entonces, estamos ahí, Hay que darle mucha quiero promocionarlo caña, ¿no? para que me lo compre Netflix directamente. Perfecto. O sea, Converses se queda en Televisión de Castelló, pero quiero que Conserves vaya a Netflix, HBO, Amazon Prime. Desde aquí, plataformas, estamos abiertos a ofertas. Con la merienda y nada, que nos paguen el desplazamiento, nosotros ya empezamos a hablar. Que ahora tenemos ya un caché. Y nada. Y ya está, ya hemos hecho la promoción. La promo piloto. Bueno, Jen, volviendo a ti, ya para ir acabando la entrevista, ¿tienes algún proyecto, alguna cosa algún reto de cara al nuevo año, que ya estamos casi cerrándolo? Conserves, va a venir a Conserves també. A Conserves, tinc agendat. Ara m'agradaria, pues, això, compondre algunes cançons noves en este període de final d'any, principis, i seguir rodant, perquè també he rodat molt poc. Muy poquito, no? Des de que he pogut, però sí traure un parell de temes nous, perquè és que el millor moment per a mi és quan estàs tu en l'habitació i tens la cançó i dius, m'agrada. I aquest és el moment... I és el moment que estàs en tu mateix, realment. I després quan comences a gravar-la i les coses estan... És que això és addictiu i cada poc tens que tornar. Bueno, muy bien. Però n'hi ha a lo millor una etapa de l'any en què tu dius ara me sent que jo necessito treure
el que porta dins o què? No, o això va bé quan ve? Ve quan ve, però si no te poses tampoc, vull dir... Ja, saps? exacte. És que No, És allò de la no vienen las musas. La inspiració t'ha de pillar treballant. Jo en el tren he intentat escriure, però no... Home, jo crec que tampoc estàs ahí molt... Es que estabas ahí con mucho lío, ¿no? Sí. Bueno, y Es el, que el tren- y el objetivo también del 2021 poder bailar, ¿no? Porque Sí, ese. Más allá del estático, ¿no? Que decía más yo. allá del Ese, estático por poder favor. bailar, que supondrá que también estamos mejorando y va a Hombre, ser por mejor. supuesto. Si podem ballar, ja està, ja ho tenim. 2021 va a ser guay, ¿eh? Sí, Os lo digo. esperemos que sí. sí. Porque como venimos de tanta mierda... A Sí. poco que mejore ya nos No, va a parecer de una verdad. Y maravilla. aparte es el año en que esto se va a empezar a despejar un resoldre. poquito y Esperem. empezaremos a convivir, porque hay que empezar a convivir con esta tragedia. Pero no, en serio. Yo creo que yo estoy esperanzado, ¿eh? Bueno, chicos, pues ya solo me queda ¿Ya está? pedirle a Jem que si nos quiere Hombre, tocar estaría algo, si guay. quiere Claro, cantar yo la he algo, aportado, yo y la- luego recordar Estaría que guay. nuestro programa Sí, cambia sí, la semana claro, que viene. Claro. Nuestro programa ya, ¿eh? O sea, esto ya es un spin-off, Claro que sí, ya te incluyo y todo. como a verses. Com a verses. Pues tocaré una electromagnètica. ¿Ah, sí? Sí. Vale, venga, va. Esta no la que es. quería Iván. No sé si és d'això, però és la que jo m'he Sí, sí, preparat. sí, sí. És la que jo vull. Pues vamos a ello. Ara mateix donaria la vida per veure't. Ens estimem a través de missatges i stories. Ara mateix aniria volant a buscar-te com una ona electromagnètica. I agafar el primer autobús sense cap destí. Perquè fugir no seria fugir si ho faig amb tu. I miraria el paisatge a través dels teus ulls. I trencaria el bitllet de tornada. Estàs tan bonica quan rius. Es fan xicotets els teus ulls. M'encanta quan parles de tu. Em quedaria escoltant-te sempre. He de contar que quan estic trista abraço el teu jersei. L'olor fort mentre es banya de llàgrimes lentament. M'has enviat una foto d'un lloc que és preciós. Mirem la mateixa lluna, no estem tan lluny. Estàs tan bonica quan rius. Es fan xicotets els teus ulls. M'encanta quan parles de tu. Em quedaria escoltant-te sempre. Estàs tan bonica quan rius. Es fan xicotets els teus ulls. M'encanta quan parles de tu. Em quedaria escoltant-te sempre. Esa barreja de nostàlgia i de caràcter fan que no puc oblidar-te. Pot ser la mescla de tendresa i de temperament que la màgia que sent. Estàs tan bonica quan rius. Es fan xicotets els teus ulls. M'encanta quan parles de tu. Em quedaria escoltant-te sempre. Estàs tan bonica quan rius. Es fan xicotets els teus ulls.
importa quan parles de tu, em quedaria escoltant-te sempre. Bueno, Gràcies. aplauso. Creo que no se puede tener mejor plan de viernes, ¿eh? Estar aquí en el He cantat saloncito. lenta, no la moguda, però... El de Just la sentiràs en un altre Sí, tempo. serà un ritmo más He cantat rapidito. lenta, estava jo hiperlenta. Ara, una curiositat, jo li tinc que dir de cara a la meva filla, perquè sóc un pesat, sóc el típic pare pesat, primerizo, perquè just ahir, avui és divendres, la meva dona li va cantar a la meva filla, perquè està ahí una miqueta revoltoseta, que no se volia dormir, i la meva dona li va cantar a la seva manera, perquè no se la sap, però... Està en ello, no està en ello. I va funcionar, Ho puc dir, va funcionar. La música... La música calma. Sí. La verdad que sí. Bueno, chicos, pues hasta aquí Pues el un programa, la placer. sección de hoy. ¿Ya hemos de terminado Iván como Valverde, verses? Sí, ya hemos terminado. ¿Qué te parece? Pues hay que hacer un anuncio, ¿no? Hay que hacer el anuncio Porque de es la viernes. próxima semana. La próxima semana, La próxima semana- es Nochebuena, a esta hora no estaremos aquí. No estaremos Obviamente, aquí. no vamos a engañar a la gente. Entonces, pues pasaremos la sección de la promoción al programa del miércoles a las 10 de la noche. Miércoles así a las que, 10, venimos, no te puedo todavía confirmar la invitada, Bueno, no lo puedo confirmar. pero te Pero digo yo ojo, ¿no? que puede a lo mejor revientar algún bafle. Esa es la pista. Hoy no me preguntas hoy por proyectos. ¿Por proyectos? Hombre, ¿No? no sé, ahora todavía no toca. Hay que esperarse va. a ver de cara al año nuevo a ver qué pasa. Vale, va. Bueno, pues recordar que la semana que viene la sección saldrá el miércoles y nada, hasta aquí la sección de hoy. Nos despedimos y después de esto viene nuestra compañera Ángela Stone con su teletienda navideña. No os lo perdáis.